Hola, ¿qué tal están? Feliz mañana. Permítanme, agarrar mi teléfono. Bienvenidos a Veo Ocultas. Les saluda Racevic Bertrand. Es una bendición poder estar con ustedes en esta mañana. Ya listos para iniciar con Veo Ocultas. Vamos a ver acá. Voy a entrar nada más a mi Facebook para poder colocar pública la transmisión. Gritar privacidad. Ahí está. Público. Muy bien. Buenos días. Ahora sí. Un tema muy bonito que en ninguna manera tiene la intención de burlarse de alguna doctrina, sino que más bien facilitar una comprensión más sencilla, más palpable, algo que nos quite de repente tantas ramas que nosotros podemos estar colocando por el mismo hecho de la doctrina, de los conceptos doctrinales. Y es ahí donde queremos ir guiando la conversación el día de hoy. Voy a apuntar aquí algo porque, permítanme, quisiera poder dividir el programa en algunos aspectos, como número uno, ¿qué es eso de recibir o eso que llaman, o cómo se recibe eso que llaman Espíritu Santo? Platicar un poquito de eso. Hablar de otro concepto que llaman eso de la llenura del Espíritu Santo, ¿sí? Y eso de cómo recibir esos dones que llaman también del Espíritu Santo. Repito, esto no es, y quizás al final de la jornada veamos que en lo que vamos explicando todo es lo mismo. O sea, lo que pasa es que empezamos a complicarnos con unos temas ahí doctrinales que complicaron la cosa, valga la redundancia. El otro punto o aspecto es eh, eso que llaman del bautismo, ¿sí? Del Espíritu Santo, ¿sí? Estos temas son los que quisiera que conversáramos el día de hoy. Voy a compartir lo que tenía la semana anterior. Esta es, vamos a ver, pestaña de Chrome, sí, esta es. Creo que esta es. Sí, esta es. Ok, vamos a comenzar aquí con unos versículos y este aquí, por ejemplo, porque el tema más bien en este punto, Freddy, sería venir y cómo extraer ese mensaje encriptado y desligarlo de la visión idolátrica y religiosa, sino que más bien, como hemos practicado con varios de los versículos de Pablo, es ir a sacar esa, esa cuestión mística, esa profundidad, ese tema que está totalmente desligado de lo que tradicionalmente hemos visualizado en términos de idolatría hacia Jesús, la mala percepción o comprensión de lo que significa creer en Él y también la idea errónea que tenemos del Espíritu Santo. Eh, Antes de ¿cómo se llama? De entrarle a esto, quiero que tú nos puedas guiar en qué. En ayudarnos a entender, que no lo coloca acá, pero va a ser lo primero, el primer punto, ayudarnos a entender eso de que, bueno, el Espíritu Santo está dentro de nosotros, lo recibimos, lo manifestamos, eh, desciende. Ya la semana pasada nos extendimos bastante en quién era, pero solo para reforzar esto. ¿Es algo que está en nuestro interior? ¿Es algo que desciende? ¿Es algo que recibimos porque antes no lo teníamos? ¿O es algo que más bien esas palabras solo nublan una comprensión más sencilla de es algo que a mí me parece bastante resumido cuando Pablo le dice a Timoteo, aviva el fuego que hay en ti? Es como una idea de decirnos, o sea, no es que desciende, no es que ingresa, no es que nos posee, sino como quien dice, pule, saca a flote, pero es algo que ya está integrado en ti, es algo que eres tú.
es algo que te pertenece, es algo que eres tú eres parte de él, etcétera. Entonces, por aquí, para luego entrar a los siguientes aspectos. Don Goodman, adelante, buenos días. Buenos días. Podría ser un ejemplo, me está metiendo mi voz. Ahorita lo aquí. Se puede hacer, por ejemplo, una alegoría. Diríamos, por ejemplo, aquí, cerca, no sé, a 300 metros, hay una estación de policía, ¿no? Entonces, podríamos decir, hubo un altercado, un robo aquí en un apartamento al lado y vino la policía. Entonces decimos, la policía se ha manifestado, la policía ha venido. ¿Significa que antes no estaba? Bueno, estaba por la zona, tiene una estación aquí cerca, hace patrullaje, a veces pasan por aquí caminando, pero no necesariamente habían venido a este apartamento en concreto por una razón específica. Entonces, el razonamiento es el mismo, el Espíritu Santo está operando en todos aquellos que estamos avanzando hacia la perfección. Por eso dice el Salmo, no son todos aquellos espíritus ministradores enviados para guiar a todos aquellos que han de alcanzar la salvación. Entonces, está hablando del contexto, ¿sí? Del Espíritu Santo trabajando también a través de otros, por eso los define como espíritus. Y está trabajando, ¿sí? Progresivamente en todos, aunque uno pueda pensar, no solamente en los que, como cuando se dice, no, entre los buenos, no, no funciona así. No existe bueno ni malo, lo que existe son experiencias, decisiones. Todo en el universo es perfecto. Entonces, lo que ocurre es que por diferentes decisiones que cada alma o encarnación está tomando, hay un proceso determinado en su propia vida. Entonces, más que menos, va a haber una actividad. Va a depender primeramente de qué tanto le estás dando lugar al Espíritu Santo. ¿Sí? Ahora explicaré eso. Entonces, Él está operando en todo, pero el que tenga mayor o menor jurisdicción, en mayor o menor medida, más tiempo, menos tiempo, en una magnitud más grande o más pequeña, va a depender de lo que uno está haciendo. ¿Sí? Pero Él va a estar de todas maneras trabajando y está en todas las cosas. Perdona que siempre me trabo cuando tengo que cancelar el micrófono. Sí, porque a manera de ir conectando estas palabras, incluso decir que si nos conectamos y nos sintonizamos, a mí, como te digo, me parece bastante sencillo, esclarecedor, ese versículo donde Pablo le dice a Timoteo, aviva el fuego que hay en ti. Incluso sabemos que la palabra fuego es un símbolo de conciencia, es un símbolo de espíritu y en este caso tradicionalmente se conoce en los conceptos religiosos como una imagen del Espíritu Santo. Aviva el fuego que hay en ti. Es una cuestión como despiértalo, no sé, atízalo, auméntalo. Es una manera de decir eso que ya tienes que se haga más presente en tu vida, pero el término de decir que no estás un tanto confuso porque en cierta manera sí se puede utilizar, pero creo que nos aleja un poquito de la comprensión o sea, nos saca y nos mete más bien a ese sistema de doctrina donde, no, es que solo los que tienen a Jesús lo reciben. Pero si ya entendemos que es algo que todos formamos parte, todos somos parte integral de Él está en todos nosotros porque es parte nuestra, ¿sí? Porque es esa porción del Padre en todos nosotros. Entonces es diferente porque solo esa idea religiosa de que aceptando a Jesús es que recibimos el Espíritu Santo, ciertamente destruye las, lo tan, ¿cómo decirlo? Lo tan presente o lo que, o mejor dicho, la verdad de que siempre hemos estado en Él y siempre ha sido parte de nosotros. La diferencia es que nosotros no lo hemos avivado, nosotros no lo hacemos presente en nuestra vida, nosotros no manifestamos lo que tenemos ya integrado a nosotros.
porque lo tenemos dormido. Por eso muchos hablan del despertar de conciencia o el despertar espiritual, porque es una cuestión que no es desligada a nosotros y no tiene que ver con religión. Por eso quiero que entremos ahora, o me equivoco, don Frederic. Así es. Entonces, Y, bueno, pasemos, ajá, adelante. sí, que podemos ampliar porque a veces uno, o sea, muchos se preguntan cómo saber, ¿no? Que supongo que es el punto por donde también vamos a ir. Sí, es otro de ¿Cómo los puntos que saber tenemos para más adelante, pero como quieras. cuándo? Ah, bueno, si lo quieres poner más adelante. Sí, sí, es un punto que lo tengo más adelante porque quiero ir en conexión con este principio del recibir y analizar este versículo, porque la cuestión es que el tema de doctrinas, sí, una cuestión es entender realmente lo que significa doctrina como esa instrucción, pero una instrucción no es una cuestión de un ABC de prohibiciones o de cosas que tenés que hacer, sino que la doctrina es la instrucción en función de alumbrar, darnos luz a una comprensión de algo que ya está en nosotros. Por eso me gusta la palabra también que está relacionada a aprendizaje, porque el aprendizaje es una palabra que está relacionada a sacar algo de adentro, es algo que ya está en nosotros. Entonces, la cuestión de la doctrina no es algo externo, es algo de sacar de adentro lo que ya tenemos. Es darnos luz no para ver afuera, es para vernos adentro. Esa es la cuestión del concepto de doctrina. Una luz hacia adentro, una iluminación hacia adentro. No tiene nada que ver con la idea actual que tenemos de reglas, estatutos, que de esta forma que se tiene que hacer. No, es cómo en tu interior alumbras y sacas lo que tienes. Y en ese caso, pues, la cuestión está de cuando se hablan de doctrinas en relación al Espíritu Santo, de cómo se recibe, que es a través de aceptar a Jesús, es donde la cuestión tiende un poco a complicarse. Eh, Freddy, quiero que comentes algo, solo que me ayudes porque creo que están tocando la puerta. Ayúdame, por favor, a complementar algo de lo que estoy diciendo ahora. Ah, Con el tema de bueno, doctrina, lo que venía platicando, si quieres reforzar eso de doctrina. bueno, sí, que tenemos que principalmente los conceptos que se tienen en función o en relación al Espíritu Santo se asocian básicamente es a invenciones de la Iglesia Católica a través de los concilios ecuménicos. Entonces, en realidad, la distorsión que se ha creado nace de ahí. No importa si se es de X o Y rama protestante, de un modo u otro, un 50% de las cosas que tiene en el sistema de doctrinas la sociedad de las diferentes ramificaciones protestantes son invenciones católicas. O sea, con Lutero se deshicieron, sí, ponle, por decir algo, de un 50%, pero asimilaron otro 50%. O sea, no se fueron a la raíz de, de las enseñanzas de Yeshua, sino que se mantuvieron en las interpretaciones luteranas, calvinistas, ¿sí? Los protestantes, y, y las interpretaciones que ellos tenían de Pablo y las subsiguientes interpretaciones de fulanito, meganito, que si el pastor, que si el apóstol, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces se basa esto es similar a los conceptos de la Mishnah, ¿sí? O la Halajá. Cuando tú te vas al Talmud, te das cuenta, da igual si es el Talmud de Jerusalén o si es el Talmud babilonio, te das cuenta de que mucho del el judaísmo rabínico parte es de tradiciones. Tradiciones de lo que dijo este o aquello, y te das cuenta que siguen esos filósofos, no siguen. O sea, prácticamente mencionan muy poco los aspectos directamente de las escrituras, salvo ciertas ramas, ¿no? Los moderados o etcétera. Pero los que son la mayoría de los grupos siguen a sus propios rabinos, y los rabinos siguen a otros antiguos rabinos y otros antiguos rabinos. Y eso lo ves también mucho en Latinoamérica, ¿no? Fulanito sigue a tal pastor, que era discípulo de tal pastor, del otro de tal pastor, del libro del otro pastor, entonces que si este sigue a este. Y es como una cadena, ¿sí? Donde no se van al texto, porque como tú dices muchas veces, les dicen, no, 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 eso es peligroso.
analizar por ti mismo. Antes de ayer creo que fue que miraba en un comentario que alguien puso en mis videos de TikTok, alguien, creo que fue en TikTok, no me acuerdo, alguien decía, esa es tu interpretación privada, pero la interpretación es esta y esta y aquello. Y yo me empecé a reír. Digo, o sea que la interpretación tuya no es privada. Entonces te das cuenta de que al final es una especie de veneración al culto antes que a la verdad. O sea, no les interesa, por ejemplo, seguir cuál es la enseñanza que está transmitiendo Yeshua. No, eso no es de importancia. Lo que importa es la interpretación que la comunidad, ¿sí? O el gremio tiene sobre ciertas palabras leídas de la Biblia, traducidas de las cartas de Pablo, por ejemplo. Entonces, es Sí, como es. que las enseñanzas de Jesús se quedan como en algo muy superfluo, muy filosófico, y lo que sí toman como referencia son palabras traducidas, ¿sí? De cartas que se han guardado del apóstol Pablo, ¿no? Entonces, es como lo que muchas veces decimos, son más bien paulinos, pero no son cristianos, o sea, están siguiendo, y aparte se están basando en una serie de palabras a las que ya las tienen estigmatizadas. O sea, tú vas analizando el texto y dice, no, porque está escrita tal cosa. Y le dice, ¿y qué significa? Y te dicen exactamente lo que dice. Dice, no te estoy preguntando qué es lo que está escrito, yo también lo puedo leer, sino qué significa. Entonces te das cuenta, no saben lo que significa. Y cuando te hablan, te lo explican con palabras de otro pasaje. Es como que saltan de un pasaje al siguiente, el pasaje al siguiente, como sí, me parece fantástico que has memorizado todos esos pasajes, pero ¿qué significa lo que hay detrás, lo que quieren decir? No lo saben. Y el principal problema es porque las palabras en sí, como hemos hablado ya, así como están dañadas y hechizadas en el lenguaje jurídico y en el lenguaje hasta en los medios de comunicación, en el lenguaje bancario, tantos sistemas y en el sistema educativo, el lenguaje está pervertido. Lo mismo ocurre en la religión. Las palabras que dicen ahí son ciertas, pero lo que están asumiendo que significan no es lo correcto. Y muchas veces no se van, por ejemplo, al texto griego, digamos, o incluso a la Vulgata, si fuese ya el caso extremo de decir, no quiero leer el texto griego, para saber exactamente si la palabra significa lo que tú estás dando por sentado. Y me he fijado que la mitad de las veces el error de las interpretaciones parte del hecho de que dan por sentado que lo que están leyendo significa lo que ellos creen que está significando, y en realidad esa palabra no significa lo que tú crees que está significando. Y cuando te vas al texto griego, te das cuenta que la perspectiva puede que tenga algo que ver con una cuestión muy distinta, muy ajena a lo que tú estás asumiendo, ¿no? Entonces, este es uno de las cuestiones también de los diferentes problemas que hay en el ámbito de la interpretación. Interpretas palabras de alguien a quien no conoces, no sabes a lo que se está refiriendo. Traducciones de palabras que a lo mejor no significan lo mismo que significaban en la cultura griega, hablando en el caso de Pablo, ¿no? Y que estás siguiendo una interpretación basada en qué? En que encaje con lo que dice X individuo que llaman pastor, o X individuo que llaman apóstol, o X individuo que llaman el evangelista, o según el otro, del libro del otro, no sé qué. Entonces te das cuenta de que se están basando en la tradición y la cultura, una sociedad protestante, para que encaje con esto. Y no puedes hacerlo así, porque no puedes poner un parche nuevo que en una tela que ya está viejo, porque se va a terminar rasgando todo. Tienes que cambiar toda la tela, ¿sí? Entonces, lo mismo aquí, tienes que partir de una base completamente nueva si quieres entender de lo que está hablando el texto. Y muy posiblemente te encuentres con la disyuntiva que lo que estás descubriendo no encaja en absoluto con lo que con lo que te han estado enseñando. Y esto ya es una cuestión de prioridades, ¿sí? De que la persona priorice si es más importante conocer la verdad o ratificar el dogma. Eso ya entra a criterio de cada uno. Sí, y en este momento voy a poner la descripción de dos conceptos, de sus etimologías, para darle un poco más de sustento a lo que venimos platicando. Yo cuando definí el concepto de doctrina como instrucción, una derivación también de la palabra Torah, es porque esta misma también significa eso, pero es una instrucción, como decía, que es dar luz al interior, es un camino hacia adentro, no hacia afuera. Yo hoy en la mañana leía en una página que se llama Huella Evangélica, donde ponían un meme y alguien le decía,
Mi pastor me engañó toda la vida porque me dijo que no había que adorar imágenes y la palabra adorar imágenes no significa lo que me han dicho. Entonces, o no, entonces pone al final, no está prohibido hacer imágenes. Entonces, yo le ponía, es que el tema este no se trata de prohibiciones, sino de un estado de conciencia con C y conciencia con S, o sea, la comprensión realmente de qué es lo que hay detrás de eso, o sea, dónde está esa relación en tu interior, en tu parte mental, con tu relación con esas imágenes. Ese es el punto. Entonces, el tema es que la doctrina es una instrucción para yo verme hacia adentro y conocerme y desnudarme, visualizarme y cambiar. Es desnudarme hacia adentro, es echar luz hacia adentro de mi interior y desnudar esas cosas, esos errores de mi mente para corregirlos, que esa es la tarea de lo que llamamos Espíritu Santo, la corrección de la mente. ¿Sí? De esas cosas, esos patrones conductuales, esas que como llaman también en la cristiandad de hoy, esas iniquidades, esas cosas que hacen que de mi interior fluyan inconscientemente acciones equivocadas por molestias, rencores. Esa es la instrucción, esa es la información. Y aquí yo quiero, como te decía Frederick, yo nunca en mi vida realmente esta definición de concepto de doctrina como una instrucción hacia adentro es algo que te digo que yo mismo he meditado para mi comprensión. No es algo que yo he buscado para doctrina, significa instrucción hacia adentro. No, es algo que yo, ok, si estamos hablando de enseñanzas y la enseñanza es una cuestión que te lleva al interior y estamos hablando de cosas que tienen que dar luz y esta luz tiene que ser para el interior, obviamente la doctrina debe de ser eso. O sea, la Torah es esa instrucción y es donde yo quiero ir. Lo que significa la palabra Torah, sí, es lo que yo quiero ahora relacionar estos dos conceptos. Veamos acá la palabra, la etimología de la palabra doctrina. Vea bien, dice la palabra doctrina viene del latín doctrina y significa ciencia y sabiduría. Una vez más, ¿y la palabra ciencia qué es? Conocimiento, gnosis. Pero no es una gnosis externa, es una gnosis hacia adentro. Y obviamente, miren cómo está reforzada la asociación de palabras en esta derivación, porque dice que viene de ciencia y sabiduría. ¿Y la sabiduría con qué está relacionada? Con el interior. Es una ciencia hacia adentro, un conocimiento hacia adentro, ¿sí? Hacia la experiencia, cómo después de ver, explorar y luego meditar y sacar entonces la conclusión e irnos a estados superiores de acciones y de posiciones mentales. Dice acá, sus componentes léxicos son docere, que es enseñar, ¿sí? Tor, sufijo que indica agente, el que hace la acción, más el sufijo ina, relación, pertenencia. Oiga bien, qué lindo, relación, pertenencia. Es una relación hacia un estado de pertenencia, es relacionarnos con lo que somos. Por eso decía, es un viaje. Y miren, ahorita me estoy quedando maravillado porque yo realmente solo asocié el término doctrina con un viaje hacia el interior porque es lo que se mueve en lo que comprendo. Pero mira aquí, ya derivando cada uno de los componentes léxicos, mire cómo dice, más el sufijo ina, relación, pertenencia. Es una relación, es relacionarnos hacia adentro. ¿Hacia qué? Hacia lo que realmente somos. Por eso entender que no somos este ente mental y físico es importante, Frederick, porque desde aquí parte realmente todo esto. Es desligarnos de la idea que somos cuerpo y mente y entender que lo que realmente somos es esa esencia. Esa esencia. Por eso es una conexión con lo que realmente somos. Por eso es errado sentirnos indignos, que no estoy diciendo que no sea parte de un proceso de arrepentimiento, reconocer lo mal que hemos hecho, lo sucio que puede estar nuestra mente. Sí, pero eso no quiere decir que seamos eso. Eso quiere decir que tenemos que restaurar, tenemos que corregir, tenemos que sanar, tenemos que limpiar, pero no es que somos sucios, no es que somos escoria, no es que somos pecadores, es que estamos en estado de corrupción, perdón, que es diferente. Bien, entonces veamos ahora lo que significa la palabra Torah en sus raíces etimológicas, por favor, para
para ver la cuestión como es lo mismo lo uno con lo otro. ¿Sí? Vamos a ver, compartir pantalla. Torah, ve acá. Bueno, obviamente ya lo explica como esa relación que todos entendemos del Pentateuco, ¿verdad? Y dice viene del toreo, que no sé cuáles son esas figuritas bonitas que Frederick las conoce, define los 5 primeros libros de la Biblia hebrea o Pentateuco. Según los religiosos, fueron escritos por Moisés por inspiración divina. Ok, bueno, pero acá dice, la palabra Torah viene de orá, enseñanza, instrucción, ciencia. En ciencia se utiliza con el término de teoría. Miren qué bonito esto. Y es aquí donde, pues si nos ponemos a descomponer la palabra ciencia, vamos a llegar a lo mismo de doctrina, que es algo que viene del interior. Gnosis, es una gnosis hacia adentro. Y bueno, ya con esto, Frederick, vamos al siguiente punto. No sé si quieres comentar algo de lo que acabo de mencionar con estos dos conceptos y ver lo bonito de ver los componentes léxicos de la palabra doctrina, ¿sí? Y sacarlo de eso. A ver, ¿qué es lo que dice bueno, aquí dice que tengo que orar 5 veces al día. Para recibir al Espíritu Santo tengo que meterme en el agua, echarme un chapuzón. Eh, para, para recibir el Espíritu Santo tengo que decir, cuando el pastor diga quiénes aceptan a Cristo, tengo que levantar la mano, porque ahí de chuplum me entra el Espíritu Santo, y entonces ya estoy poseído por el Espíritu Santo. Perdón que lo haga así, pero es que mentalmente así lo tenemos. Así como la doctrina está invadida en nuestra mente. Claro, y O no sea, la solo eso, sino, prostitución. sino espera que el Espíritu Santo entre. ¿Con qué finalidad? Sí. ¿Por cuánto tiempo? ¿Y para qué? ¿Qué quieres ganar con eso? O sea, si tampoco entienden la finalidad de las cosas o el objetivo, entonces es muy similar a lo anterior. No solo no es la manera en la que interpretan que va a venir el Espíritu Santo, sino suponiendo que viniese, suponiendo que no esté y que está esperando que llegue, que entre, ¿durante cuánto tiempo va a estar? ¿5 minutos, 20 minutos, 10 minutos? ¿Y qué sacas con eso? Te das cuenta, al final es una cuestión del propio ego, o sea, no tiene nada que ver con el Espíritu Santo, porque no está para una finalidad de crecimiento interior, de trascendencia de otros, sino en muchos casos están buscando es el protagonismo, ¿sí? El ponerse a balbucear ciertas cosas que parezca que sabes chino o que sabes alguna lengua de África, o para que hagas de repente algo sobrenatural, casi que con poderes mágicos, pero no tienen absolutamente nada que ver con la finalidad para la cual está el Espíritu Santo, ¿sí? Que tiene que llevarte directamente a la trascendencia. Entonces, si lo que estás haciendo, lo que estás esperando del Espíritu Santo y lo que se supone que haces cuando tienes al Espíritu Santo no está relacionado con eso, entonces a saber si te cayó un rayo o te electrocutaste, pero eso no tiene nada que ver con el Espíritu Santo. Por los frutos. Ok. Sí, ok, bueno, vamos a ver eso más adelante. Ahorita quiero que entremos al versículo. Lo voy a proyectar ahorita, compartir pantalla donde lo tengo. Aquí está. No, este es. Ok. Este versículo es el que voy hablando, sí. Este es el versículo que quiero que analicemos ahora. Eh, bueno, dice acá. Efesios 1 del 13 al 14 dice, nos enseña que el Espíritu Santo es el sello de salvación para todos los que creen. Y dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Ok, aquí hay ciertas palabras que creo que justamente son totalmente válidas para entrar en esa idea de que el Espíritu Santo es algo que se recibe, es algo externo, algo que viene de arriba, que su presencia descendió, que nos visitó. Creo que es válido porque aquí hay palabras como cuando dice, en él fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, ¿verdad? Cuando dice, habiendo creído en él. Entonces, cuando creo en él es que soy sellado. Hasta ese momento soy sellado. Bueno, de la promesa que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. Entonces aquí, ok, cuando encontramos la palabra herencia, claro, es algo que se recibe y no es que se tiene.
Sí, en ese momento, sí, nuestra mente lo tiene, ¿verdad? Porque si un familiar o alguien me hereda algo, hasta que yo lo poseo es que ya es mío. O sea, antes yo no lo tenía. Entonces, bueno, por ahí creo que hay ciertas cuestiones, pero el problema es no entender que son ejemplificaciones para aterrizarnos a conceptos que realmente ya están integrados a nosotros. Porque aquí dice, en él también vosotros habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él. O sea, ahí está hablando de tres elementos, ¿no? Habiendo oído la palabra, el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él. Entonces, a ver, para comenzar, vámonos con este primer punto, Freddy. Fuisteis sellados con el Espíritu Santo. Da una idea de algo posterior, después de haber hecho este proceso que nos describe aquí Pablo, de oído la palabra, el Evangelio y habiendo creído en él. Fuisteis sellados con el Espíritu Santo. ¿Qué crees tú que realmente, sacándolo de esta visión doctrinaria de externo, que puede estar significando esa palabra de fuisteis sellados? Porque, claro, aquí una cuestión que siendo justos hay que conversar es, ¿verdad? Por eso yo decía al principio, Pablo le dice a Timoteo, aviva el fuego que hay en ti. Pero luego Pablo dice, sellados. A ver, se me está diciendo aviva. Ah, es que sí, le dice eso a Timoteo porque como Timoteo ya había aceptado a Jesús, ya tenía el sello, o sea, ya estaba sellado con el Espíritu Santo. No, porque como hablamos, es algo de lo que somos parte, o sea, es algo que está intrínseco en nosotros. Lo que pasa es que está, como dije anteriormente, dormido. No está avivado, por decirlo de alguna manera. Pero entonces, sellado, y aquí a lo justo que quería llegar es, sí, ciertamente hay personas que, digamos, no avivarán, no despertarán, ciertamente ese fuego o ese espíritu que son ellos mismos, ¿no? O sea, ese estado de conciencia no lo despertarán. Por ahí Pablo querrá relacionar algo de sellado, es decir, que querrá usar esta palabra de sellado como un indicativo del despertar de una cuestión de, como decía a Timoteo, avivar una manifestación. ¿Qué querrá, crees tú, relacionándolo con esto de que no es algo externo, ni que se recibe, ni que está afuera? Pablo, con la palabra sellar, ¿cómo lo ves? Adelante. Bueno, ¿por qué se sellaban las cosas? Los documentos eran, se les ponía una pasta y se les ponía el cuño del rey. Todas aquellas personas que tuviesen la autoridad para poder emitir documentos oficiales, se está metiendo mi voz, sellaban los documentos, ¿no? Entonces daba a entender que el documento no podía ser abierto hasta que llegase a la persona que tenía que recibirlo, ¿no? Entonces, supongamos que yo tengo un rollo, ¿no? Escribo el documento, perdón, lo cierro, no le voy a poner una cuerdita, porque cualquiera coge, quita la cuerdita y lo abre y se entera lo que pasa o el documento no llega a donde tenía que llegar. Entonces, para asegurarse de que el documento llegaba a donde tenía que llegar y que nadie más lo iba a leer, hasta la persona que tenía que recibirlo, entonces se le ponía un sello. Este es, perdón, se le daba el OK, que es el OK, Order of the King, ¿sí? Entonces, la orden del rey era que esto no podía ser abierto y el estampado mismo determinaba que era la autoridad superior o la autoridad real. En consecuencia, era un documento que era la propia autoría dando una orden, ¿sí? Y tenía que llegar a la persona que lo iba a desatar para poder poner en cumplimiento el mandato del rey. Así que cuando está diciendo habéis sido sellados, sí que se está refiriendo al hecho de que estos individuos están dentro de una lista, ¿sí? Y que una autoridad superior les ha dado, o sea, han entrado dentro de la jurisdicción de una autoridad superior y las cuestiones que ocurran con ese individuo están bajo la jurisdicción de esta autoridad superior. Por eso cuando o sea, que son tantas contradicciones que podemos estar eternamente hablando de esto. Por ejemplo, en la sociedad moderna observas cómo muchas personas que profesan, que existe que son cristianos, que Jesús es su Señor, que su Dios es el Dios de la Biblia,
y que si todas esas cosas, ¿no? Y que se someten a la Biblia, que es la palabra de Dios, te das cuenta de que todo eso son cantos y son declaraciones y todo eso, pero ocurre a lo largo de 2 horas un domingo por la mañana. El resto del día no guarda ninguna relación con eso. Ellos van, pagan sus impuestos al Estado, o sea, a la patria, que es el pater, o sea, su padre, ¿sí? Cumplen con las normas que establecen ellos. Tienen que hacer esto, tienen que hacer de tal hora a tal hora, en tal semáforo tienes que detenerte, tienes que pagar tal cosa, te va a quitar tanto del salario. O sea, tienes que hacer una serie de cosas que están basadas en la doctrina. En este caso habría que quitar entonces la palabra doctrina desde el punto de vista positivo y aplicarlo desde el sentido del lavado de cerebro, del sentido de lo que es la religión-estado. Porque cuando hablamos religión-estado no tiene nada que ver con el concepto de esa de presunta separación entre lo que es la estructura del Estado y la religión, no. Es que todo lo que es el concepto del Estado, ¿sí? De los países, todo el concepto de las corporaciones, es una religión. El Dios es el presidente, etcétera, etcétera. Tú vas viendo el himno nacional, son las mismas alabanzas, o sea, simplemente se cambian las imágenes, todos esos eslóganes que tienen las religiones, que si el santo, que si la Biblia, que tal, cambian a ser, por ejemplo, la bandera, la heráldica del país, etcétera. O sea, se vuelve, es su religión y ese es su Dios, y a él es el que le sirve. Y lo ves cómo sirve porque incluso le pagan tributos, hacen lo que ellos dicen, les pagan, o sea, cada vez que tus propiedades, tu vehículo, tu casa, y tú le estás rindiendo cuentas a ellos. Sin embargo, al presunto Dios al que dices que le sirve, solamente lo visitas o presuntamente te interrelacionas con lo que es él durante 2 horas dentro de un recinto cerrado, o sea, es una secta. Entonces, tú sirves a una religión y 2 horas a la semana participas en una secta, porque la secta no sale de ahí, no toma posesión de lo exterior. Entonces, observas que en realidad tú estás bajo una jurisdicción teórica de lo que tú has dicho. Yo me bauticé y estoy bajo esa jurisdicción teórica, pero en la práctica no tiene nada que ver con eso. En la práctica tú estás obedeciendo a todos los cánones y todos los aspectos que están relacionados con la religión llamada Estado, o sea, tu país como ciudadano. Tú te identificas como ciudadano, ¿sí? Te identificas como persona legal, te identificas con un número de documento, te identificas con la fecha de nacimiento que está registrada en el Estado. O sea, todo lo que haces. Voy a ir a casarme, me registro por el Estado. ¿Por qué por el Estado? No te se supone que estás sometido a Dios, ¿por qué te sometes a otro? Que es precisamente la bestia. Voy a, no sé, voy a sacarme un carnet de conducir, certifico. El automóvil, lo registro. Voy a ir a pescar, pido permiso. Necesito un arma, pido una licencia. Voy a hacer una construcción en mi casa, permiso de obra menor. O sea, todo eso, permiso a quién decir es una persona de 40 o 50 años que está pidiendo permiso, que era un niño pequeño. Te das cuenta de que tu Señor es el Estado. Pero si tuviese que ver con Dios, no le pedirías permiso para hacer reformas en tu casa, ni le pedirías permiso para casarte, ni siquiera le pedirías permiso para ir a cazar un conejo en el monte. Entonces te das cuenta de que ni siquiera entienden lo que está diciendo el texto porque no saben de qué está hablando esa terminología. Sí, que te está diciendo que fuiste sellado. ¿Sí? Suena muy súper bien. Y como digo, se los puedes preguntar y te lo van a decir de memoria. Incluso te pueden decir todas las, ¿cómo se dice? Las concordancias, ¿sí? Todas las concordancias que hay de la misma palabra en toda la Biblia. Te lo pueden decir de memoria. Pero él dice, ¿y qué significa la palabra? No saben lo que significa estar sellado. Y bueno, básicamente, por hablar de la palabra estar sellado, porque podemos estar ahora, ¿qué significa la palabra arras? La dicen y no saben lo que significa. Salvación, mucho menos saben lo que significan. Herencia, no saben en qué consiste. Creer, ya estamos hablando de que no saben lo que es. Redención, mucho menos saben lo que significa. Solo lo asocian con el judaísmo. Y alabanza, pues, o sea, de todas las citas que uno lee ahí, te das cuenta de que el 90% de las palabras, salvo los adjetivos y el artículo, en realidad no saben lo que significa. Pero eso sí, memorizarlo, te aseguro que muchísimos, gran parte de los que son devotos de su religión protestante, se lo memorizan y se lo saben de memoria, pero no saben lo que significan esas palabras. Bueno, yo la palabra arras pues la asocio con cuando uno se casa, ¿no? Que le entregan el símbolo de las arras, que me Esa es una de imagino las yo que acepciones. simboliza unión, ¿no? Algo lo cual estás siendo Eso una es unidad. eso es una de las acepciones. Ujú. Y me imagino También que son tiene símbolos, ujú, arras perdón. como prenda o señal entregada como garantía en algún acto o concierto. Pero fíjate, un contrato de arras
¿sí? También conocido como anticipo o señal, es un contrato privado donde las partes pactan la reserva de la compraventa de bienes, muebles o inmuebles, entregándose como prueba una cantidad de dinero en concepto de señal. Ahora, eso es de lo que está hablando Pablo. No está hablando de la parte que se volvió una costumbre, como estabas diciendo tú, que dice aquí, una de las acepciones. En algunos ritos matrimoniales, monedas que de los desposados, perdón, que los desposados se entregan como símbolo de su unión. No, esto no tiene nada que ver con eso. Hay que irse, cuando uno va a buscar el significado de una definición, tiene que ir hacia atrás hasta buscar el origen. No irse desde lo actual, que es la parte que se ha ido degradando y que ha adquirido un tinte social, ¿sí? Porque la sociedad al final le da un significado a las cosas, pero el significado social no es el significado original del término. Entonces, si tú vas a utilizar una palabra basada en una cuestión literaria y vas a decir que esa literatura es de Dios, tienes que irte al origen, no al significado final de lo que la sociedad da por sentado que significa eso. Entonces se está hablando de una cuestión de un acuerdo, ¿sí? Hay una alianza, lo que estaba diciendo antes con el sello. Entonces se sella una alianza y dices, ¿cómo se selló? Porque Cristo y el vino y el pan y se clavó en la cruz. Espera, no, espera, vámonos hacia atrás. La alianza comienza con el cumplimiento de una serie de normas. Y Yeshua te dice, si realmente sois mis discípulos, guardad mis mandamientos. Entonces, como estamos diciendo, si tú crees en Yeshua, ¿qué es lo que crees? Unos dicen, no, yo creo que es un personaje histórico, que sí existió, fantástico. Otros creen que es el Hijo de Dios, como si nosotros no fuéramos hijos de Dios. Otros creen que es el sucesor de David. Otros que sí, pero eso es lo que significa creer en alguien. Así como decía, yo creo en tal persona, estoy creyendo en lo que él me está representando, lo que él, por ejemplo, si es un político, diríamos, yo creo en este individuo, ¿por qué? Porque no lo conozco, pero lo escucho hablar y lo que él está transmitiendo, yo lo acepto, creo en lo que él está tratando de dar a entender. Entonces, creo en él en ese sentido. No quiere decir que yo crea en él como individuo en su vida personal porque no lo conozco. Entonces, lo mismo, a eso se refería Jesús. Pero aquí se vuelve una deformación convirtiéndolo es en idolatría. Y cuando Yeshua dice, creen en mí, se está refiriendo a crean lo que yo estoy enseñando, que es lo último que le ha interesado a la religión occidental. No creer en sus enseñanzas, sino creer en lo que la iglesia protestante y católica han asumido de él, según todos los diferentes concilios ecuménicos, que si es no sé qué, que si la Inmaculada Concepción, que si son tres en uno, que si la sustanciación y no sé qué cuerpo espiritual. No, eso es lo que te han enseñado, o sea, eso es lo que absorbe el protestantismo de la Iglesia Católica que se inventaron ellos en sus concilios a partir del concilio de Nicea. Pero eso no lo enseñó Jesús. ¿Acaso estuvo Jesús ahí entre ellos? A ver, no, si para eso él ya había enseñado unas cosas. Es de esas cosas de las que se está refiriendo. Crean esto que les he enseñado. Eso es a lo que se está refiriendo. Que dice, si creéis en mí, amad a vuestro prójimo como a ti mismo. No paguéis mal por mal. Eso es lo que te está diciendo él. Un mandamiento os doy, que os améis los unos a los otros. ¿Cuál es el gran mandamiento de la ley? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu fuerza y con toda tu mente. Y dice, y agregado, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y si soy mi mandamiento y si realmente me amáis, amaos los unos a los otros como yo os he amado. O sea, cuando lo vas viendo una y otra vez, te está hablando de lo mismo. Amar, amar. Y el verdadero amor, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el verdadero amor? Eso es la base de lo que él te está enseñando. No tiene nada que ver con si él tenía el cabello oscuro o corto, o si medía 2 metros, o si la piel era negra, o si... No te estás hablando de las cuestiones relativas a él, o si su ADN tenía 55 cromosomas. Te está hablando de lo que él está tratando de transmitir. Entonces, la gente, muchos de estos se han centrado es, por encima de todo, ideas de los concilios ecuménicos, ideas interpretadas o asumidas de lo que son sus líderes religiosos y las palabras que toman de textos de Pablo que ni siquiera saben lo que significan esas palabras y no las han revisado en el texto griego. En vez de decir, vamos al origen, ¿qué me está enseñando Yeshua? ¿Qué me está enseñando Jesús? Te está diciendo, amarás al Señor tu Dios con todo. Entonces te está hablando de eso. ¿Y cuál Dios? Dios representa el espíritu. Entonces tú tienes que ir a tu interior y empezar por amarte como ser, criatura espiritual, como lo que tú eres. Eso es lo primero que tienes que hacer. Y luego, como extensión, amar a tu prójimo. ¿Cómo se ama al prójimo? ¿Sí? Entonces hay que entender cómo se ama al prójimo. Voy por la calle, me encuentro al prójimo. ¿Qué tal? Y va y le das de besos y lo abrazas. Te amo. ¿Qué es amarlo? ¿Sí? Amarlo en el sentido es entender de que todos somos uno y que somos una hermandad y que todo lo que yo estoy haciendo es una
repercusión, o sea, todo lo que yo recibo es una repercusión de lo que yo mismo estoy generando. Entonces, cuando vas entendiendo todo esto, te vas dando cuenta de que todos somos uno, ya no empiezas a tener discrepancias con los demás, sino que lo ves como una extensión de ti mismo. Eso es el amor, eso es el prójimo. Entonces, este sello, ¿verdad? Para retomar algunos puntos, es como la afirmación, ¿sí? De, de cerrar esa, por llamarlo así, contrato, promesa, lo que sea, eh, a partir del que el individuo despierte a lo que él es. Cuando el individuo, por eso quería llevarlo acá, cuando, pongámoslo así en estas palabras sencillas, cuando el individuo se da cuenta quién es en su verdadera naturaleza, como esencia del Padre, como hijo del Padre, como alguien que no es huérfano y que su naturaleza no es cuando el individuo dice, no soy este cuerpo ni soy esta mente, soy realmente la imagen del Padre. Es ahí entonces donde Pablo dice, bueno, aquí se sella esa cuestión. En ese momento de ese despertar, Frederick, podemos decir que sucede eso simbólico que llama Pablo sellar. No, él dice, fuiste sellados, Ok. refiriéndose al hecho de una confirmación, ¿sí? De que ¿cómo se puede decir? Se ha registrado o se ha constatado que esta persona está en el proceso de despertar de la Pero, conciencia. pero ¿en base a qué? ¿En base a qué se constata? Por eso te decía, si es en base al Los frutos hecho, del espíritu. los Por eso dice, frutos. O sea, claro, a los ver, frutos del espíritu. O a sea, ver, no. una Ajá. cosa, Ok. cuando observas en una persona que esa persona está actuando en las enseñanzas de Jesús, ¿cómo lo sabes? Porque está operando en el amor. ¿Y cuál es el amor? ¿Sí? Porque es que, o sea, todo esto es la extensión de lo que son los resultados que vienen de cuando tú tienes al Espíritu Santo. Dice, ¿y cuáles son esos resultados? Pues el verdadero amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza. Cuando tú tienes eso en ti, quiere decir que tú estás vibrando en el Espíritu Santo, ¿sí? Si fuese lo contrario, tú estarías en ira, en discordias, en Pero resentimiento, en ¿cuándo falta de perdón. comienza eso? ¿Cuándo comienza? ¿O cómo comienza? Cuando tú le das lugar al Espíritu Santo para que lo haga. Por eso sí es cierto que tiene que haber un punto de inicio, pero no quiere decir que sin ese punto de inicio nunca puedas tener, o No, sea, el claro, Espíritu claro, Santo lo no esté entiendo, trabajando en ti. pero creo que, o sea, debe de existir. Voy a, claro, yo no quiero encuadrar las cuestiones que tienen que ver con el interior y la manera como cada quien Mira, se desarrolla y un relaciona. ejemplo Solo, metafórico, un ok, ejemplo dale, metafórico. dale, dale. Puedes preguntarle a una persona, ¿cuándo empezaste a ser vegetariano? ¿Sí? Y la persona te diría, bueno, o sea, puede ser una transición o puede ser que tal día simplemente me fijé en no comer más carne, pero no quiere decir que antes de eso él no comiese frutas, no comiese verduras o tubérculos o hortalizas, no quiere decir que no comiese esas cosas. Las comía, a lo mejor en cierta tarde se hacía una ensalada. Quiere decir que si esa tarde que te comiste es una ensalada, eras vegetariano y después en la noche cuando comiste una pizza, entonces ya no eras vegetariano. No, o sea, el hecho es, estamos hablando de que es parte, como estoy hablando, y es perfecto la alegoría que estoy haciendo con la alimentación. Imaginemos que el Espíritu Santo es todo lo que es vegetal y lo que es el ego es todo aquello que es cárnico. Hay gente que está comiéndose un chuletón y al lado se ponen unas papas que son vegetales, ¿sí? O puede que te comas una ensalada ahora, y como digo, y por la mañana te hiciste unos huevos con bacon. ¿Me entiendes a dónde quiero llegar? El ser humano se desarrolla en la combinación entre estas cosas. Y el hecho de que el uno o el otro impere más va a tener que ver con las disciplinas del propio individuo. Si la persona tiene una disciplina determinada, hay unos resultados. Por ejemplo, cuando una persona se hace vegetariana, tiene que empezar una disciplina. En cambio, comer cualquier cosa no requiere una disciplina. Tú puedes coger de aquí, puedes coger de allá. Es como, para esto soy bueno, para esto soy malo. Amo a mis hijos, pero después odio a mi enemigo. Entonces vives en esta dualidad. Pero hay un proceso de crecimiento en el que vas tomando decisiones para actuar de forma distinta. No obstante, hasta que no hay un cambio de conciencia, eso no es definitivo.
puede haber momentos de lucidez, puede haber momentos en que te sientes mejor persona o momentos en que te sientes peor persona. Como digo, amamos a nuestros hijos, pero después decimos que odiamos a nuestro enemigo. Entonces, esto es una cuestión dual. No puede haber entonces que tú estás viviendo en el amor, porque para unas cosas amas y para otras odias. Entonces, es una mezcla de cosas. Y ese es el ser humano. El ser humano tiene una mezcla permanente. Ahora, ¿cómo hace para evitar tener esa mezcla y fijarse en una única cosa y no en las dos al mismo tiempo o estarlas combinando? La disciplina personal. Y esta disciplina personal va a seguir siendo una lucha hasta que no haya una toma de conciencia. ¿Por qué? Porque la toma de conciencia parte de la comprensión de algo. Es decir, por ejemplo, en mi caso cuando me hice vegetariano, ¿por qué me hice vegetariano? Por una cuestión de toma de conciencia. Empecé a investigar sobre la longevidad, la salud del cuerpo, las dolencias, el rejuvenecimiento celular, adquirir más fuerza. Y empecé a atar cabos y dije, aquí hay algo que no cuadra, no tiene nada que ver con todo lo que culturalmente nos han enseñado sobre la alimentación. Entonces, tu mente piensa distinto, hay una toma de conciencia, me hago consciente de tal cosa y con base en eso empiezo una disciplina. Pero si no hay una toma de conciencia, la disciplina es casi que una guerra, ¿sí? Una lucha contra mí, ay, soy un pecador, he pecado contra el Señor, es una lucha, hoy soy bueno, mañana soy malo, yo me levanté de buen genio, ahora me siento mal porque tuve un mal pensamiento. Pero cuando tienes toma de conciencia y te das cuenta, es que en realidad todos somos uno. Si todos somos uno, ¿yo por qué estoy peleando con mi vecino si él solamente es un reflejo de mis propios pensamientos negativos? Entonces empiezas a cambiar tu mente y cuando empiezas a cambiar tu mente, el ego deja de operar y como no puede por física, por una cuestión de ciencia, ¿sí? Una cuestión de física, que un espacio esté vacío, tiene que ser ocupado por algo. Si tu mente deshace el ego, lo único que puede caber es el Espíritu Santo porque no hay nada más. Todo es solamente Dios, por así llamarlo en términos religiosos. Se inmiscuye el ego. Si sale el ego, ¿qué va a quedar? Vuelve y se acopar, reagrupa. Imaginémonos que tenemos un recipiente lleno de agua y metemos varias cosas. En el momento que tú saques una cosa, ¿qué hace? El agua va y se reagrupa. No se queda el agujero, se reagrupa. Entonces es una cuestión natural de que todo vuelve y se encausa aunque tú saques las cosas. Lo mismo aquí. La mente va a tirar por naturaleza a ser ocupada por algo. O tiene el Espíritu Santo, o tiene el ego, o tiene una combinación de los dos ahí como peleando como dos lobos furiosos. Sí, lógico, el Espíritu Santo no va a ser furioso. Pero entonces, en el momento en que tú empiezas a tomar conciencia y a tomar una disciplina, ¿sí? Ya la mente deja de pensar de forma automática en ciertas cosas porque les has cambiado tu percepción y tu perspectiva sobre eso. Ahora ya no ves a la gente de la misma manera. Cuando te haces consciente de lo que te pasa en tu vida, no es el diablo o la culpa del político o es que mis padres o lo que me enseñó mi profesor, sino, no, mi vida es el resultado de lo que yo estoy haciendo. Cuando tomas conciencia de eso, entonces ya tu profesor te da igual. Mis padres, yo no los culpo de eso. El político que haga lo que le dé la gana. Que si el diablo, vete al diablo. ¿Por qué? Porque te haces consciente de que mi vida es el resultado de las decisiones que yo estoy tomando. Y ahí entonces, con ese cambio de conciencia, todos esos otros enemigos que estaban ahí, que el ego agarraba argumentación, agarraba tela de la cual jalar, si mecha, para donde prender fuego, eso es lo que te mantenía en un pensamiento dual, que tú quieres ser bueno, pero él te tira hacia el odio. Cuando empiezas a comprender, todos somos uno, todas las cosas que me ocurren son reflejo de mí mismo, yo estoy generando todo con mis pensamientos y mis emociones, entonces tengo que buscar eso en mi interior. Ahí es donde ahora empieza a cambiar todo. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. O sea, la justicia, ¿qué es? Hablando en términos del texto hebreo, te está diciendo la rectitud, ¿sí? Lo que es lo correcto. Busca lo que es lo correcto y el reino de Dios. ¿Cuál es el reino de Dios? El reino del Espíritu. Entonces, cuando tú te vas al mundo del Espíritu, al mundo del ser, de lo no material, de donde está tu mente, ahí es donde vas a estar trabajando todas estas cosas. Te conoces a ti mismo, empiezas a tener una serie una disciplina, una forma de ver las cosas y a partir de ahí el ego ya no encuentra lugar porque no sabe por dónde agarrarse para ponerte a ti en división con las demás personas, porque eso es lo que quiere. Yo soy diferente de los demás, yo soy esto, yo soy, pero cuando se da cuenta de que en realidad tú eres, porque todos somos, no hay con quién pelear, entonces se acaba la fiesta, ya no hay dónde meter cizaña, entonces empieza a perder lugar y no le queda otro Espíritu Santo que va a ganar terreno, el Espíritu Santo va ganando terreno. Socialmente eso se le llama madurez y se le llama sabiduría. Pero podríamos decir que la sabiduría es parte del Espíritu Santo.
Entonces, fíjense, cuando uno adquiere cierta madurez, o sea, experiencias de la vida, ¿sí? Ahí te das cuenta de que empiezas a actuar casi que inconscientemente como si tuvieses frutos del espíritu, porque te puedes empezar a ser una persona más caritativa. Cuando empiezas a valorar la vida, tienes más gozo. Cuando te das cuenta de que nadie te está atacando, porque si tú controlas tu mente y tus emociones vas a tener paz, entonces ahí está la paz. Paciencia, o sea, te das cuenta, todos estos frutos son el resultado de. A eso es lo que es el Espíritu Santo operando en ti, trabajando en ti. No es que simplemente un día chasca los dedos y dice, ahora, ¿sí? No quiere decir que no puedas pedirle directamente que tome control en momentos específicos. Por eso en el curso de milagros, Yeshua, Jesús te está diciendo, puedes elegir pedirle que dirija los segmentos del día a día. Entonces puedes empezar la mañana y decir, Espíritu Santo, encomiendo, ¿sí? A la verdad, a la luz, este día, lo encomiendo a los milagros. Incluso empiezas un segmento del día y dices, encomiendo, sí, en voz alta, encomiendo este segmento del día al Espíritu Santo, lo encomiendo a la luz, a la verdad. En otro momento del día, otra actividad, ahora voy a coger la autopista. Bueno, encomiendo en este momento, no necesitas una oración de 30 minutos. Una frase de 10 segundos es más que suficiente porque es funcional, es empírica, ¿sí? Con la voz determinante y con la vibración adecuada y el convencimiento adecuado. Encomiendo este momento al Espíritu Santo. Ya está. Eso es darle jurisdicción para que el Espíritu pueda controlar y dirigir a través de tu mente. Pero eso es un añadido, porque lo que no puede hacer es estar controlando tu voluntad. Lo que puede hacer es ayudarte. Para la parte de tu voluntad va a tener que ver con la disciplina que tú tienes y con tu estado de conciencia y de comprensión. Pero si no hay un conocimiento sobre en qué consiste el universo y qué es lo que está pasando, pues no va a haber un cambio de conciencia. Entonces vas a estar todo el rato peleando con tus paradigmas mentales. Mira que interesante por eso. eh, a mucha gente pensará que a veces sonamos de una religión, a veces sonamos de otra, pero es que realmente cada cosa que platicamos solo me reafirma que el Espíritu Santo está presente, estuvo presente en todas, en todas, en todas, en todas. Hablando de aquellas que buscaban realmente esa conexión con el Padre o con lo infinito o con lo eterno. Porque, mira qué interesante, voy a relacionar dos puntos ahorita y luego voy a un comentario. Cuando venías hablando en el segmento anterior, sí, de la cuestión esta del Estado, de la religión que es el Estado, etcétera, qué interesante que los testigos de Jehová enseñan eso que tú nos estás comentando y son acribillados y ridiculizados por todas las religiones cuando ellos están tratando o tienen una porción de algo sumamente importante que los demás estamos burlándonos de ellos. Y ahora hablando de esta cuestión de cómo nos lleva el curso de milagros a decirle Espíritu Santo, toma o ayúdame en esta porción del día, etcétera, solo pensaba en los musulmanes. ¿Cuántas veces incluso estaba viendo ayer un video de unos salvadoreños que fueron a Egipto y dice que 5 veces durante el día, no sé si es cierto o si el dato lo estoy confundiendo yo, pero hay una cantidad de veces durante el día que suena una alarma en Egipto para invitar a la gente a la oración. Se Y en supone que son realidad, 2 veces. bueno, ok, y en realidad es sumamente importante porque si tú dices, ¿verdad? O sea, si una mañana me levanto, toma porción Espíritu Santo de esto, digamos que fueran 5 veces, ¿verdad? O sea, creo que no estaría mal si son 2 o 5, más bien, creo que entre más veces sería mucho mejor, ¿no? Eh, Me levanto, Espíritu Santo, toma porción de mis acciones, no sé, en esta porción de la mañana. Y después a la mitad de la mañana le pido otro auxilio y después a mediodía le pido otro auxilio. O sea, en realidad de lo que quiero llegar yo es que es maravilloso que realmente podamos tener presente que tenemos que avivar la sabiduría, el manifestar el fruto, o sea, ser conscientes de eso, porque es lo... Por eso ayer que también veía otro video muy bonito, cuando hablaba de cuáles son las señales de que alguien está en un despertar de conciencia o algo relacionado a ese concepto. Y es eso mismo, son señales del fruto del espíritu, el estar más presente y más consciente desde tu verdadero ser.
no estar ausente, no trabajar prácticamente desde el inconsciente, no trabajar desde la reacción, no trabajar desde el ego, desde la mente, desde el momento de me dijo, escupo, oigo, reacciono, ¿verdad? Por ese proverbio, ¿no? Que lento para la ira, presto para escuchar, ¿sí? Y no pronto para hablar. Entonces, la cuestión está en que todos estos recursos son hermosos cuando se logran integrar y son realmente necesarios, porque o sea, soy tan inconstante en esas cosas, pero tan inconstante eh, que es duro realmente, y por más que trato de ser consciente, pero bueno, el punto es que ese es el camino, y a lo que quería hacer como comentario de lo que venías platicando al inicio, voy a tomarme del pasaje de este versículo, tal vez para poder explorar o exponer mejor lo que te quería decir. Aquí el versículo dice, en él también vosotros habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, es la conjugación de estos tres elementos, no a partir de, oigo la palabra, pues ya oí, a oír lo que el pastor dijo, después el evangelio de salvación, pues ya acepté a Jesús y creo que Él es el Hijo de Dios, sí, ahí viene el Espíritu. No, no, no está hablando de eso, y es aquí donde quiero hacer una parte, porque en realidad, en términos de lo que conocemos como salvación y, y creyendo que realmente un caminar eh, se puede identificar uno de mejor manera cuando, vaya, no digo que es regla general, pero el atravesar lo que llaman esas noches oscuras o esos momentos donde caemos en esas circunstancias de agonía o de bastante, llamémosle frustración, son idóneos para esto, para comenzar este camino de despertar, porque es el momento donde estamos totalmente frágiles y podremos abrazar mejor la idea de querer generar un cambio. Cuando realmente ya probaste y te diste cuenta, ¿verdad?, de que no te funcionan las cosas que has hecho, entonces necesitas algo diferente. El problema está cuando no hemos llegado a ese estado, cuando creemos que lo que está haciendo, lo que estamos haciendo funciona, los pensamientos, las ejecuciones, las decisiones funcionan, ciertamente, y aquí voy a dar ejemplos bien pragmáticos. No, es que a mí me funciona como hablábamos en la semana pasada en un programa, una pastora que vino, cuando creemos ilusoriamente que el hecho de, vaya, por ejemplo, me hablaron fuerte a mí y yo respondo en ira, hasta me siento como bien fortalecido y como una relativa calma, y veo que eso me funciona, lo sigo practicando, ciertamente. Pero hasta algo que no me lleve contra la pared a un punto donde cara a cara me vea que ese no es el camino, no voy a tomar una determinación diferente. ¿Sí? O solo que escoja el camino fácil de ejercicios, como tú decías, y buscar meditaciones o buscar realmente prácticas donde agarre o buscar información que me haga ser consciente que ese no es el camino. Entonces, claro, existen las dos vías de camino, o me voy a la noche oscura o desarrollo un camino de... Pero el principio, que ya lo voy a relacionar con estos tres elementos, ¿verdad? De lo que te preguntaba por el sellar, y hablándolo en palabras sumamente sencillas, es el momento donde el hombre, de alguna manera, tal vez no tan profundo, pero de alguna forma, el hombre, nosotros, tenemos la, el momento donde viene la idea, viene la necesidad, viene a cierto nivel de entendimiento el hecho de que tenemos un padre, de que tenemos un origen, de que nuestra vida necesita un cambio, nuestra vida necesita esa salvación. Y es aquí donde yo lo conecto con estos versículos que ya se me fueron. Voy a volver a proyectar. Donde lo conecto con estas palabras o estas frases de estos versículos. En él también vosotros habiendo oído la palabra de la verdad, ¿sí? Lo voy a ampliar, permítanme, por favor. La palabra de la verdad, del evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él.
O sea, lo que necesitamos son esas palabras sólidas, sustanciales, reales. Si queremos realmente un cambio, necesitamos algo sustancial, real, una verdad real, absoluta, que nos haga entender que hay otro camino, que eso no está funcionando. Y debo de voltearme a esa verdad, a esa dirección, a esa nueva instrucción. Y ese es el Evangelio de vuestra salvación. El dirigirnos, sustentarnos en esa verdad, es lo que nos va a salvar de esos estados de muerte mental que estamos. Y esa comprensión de lo que involucra esas palabras que Jesús está diciendo y esa herencia que nos trae de que somos, llamándolo en versículos, real sacerdocio, nación santa. Esa es esa herencia de comprender y conectarnos con ese evangelio, buena nueva de salvación. Somos hijos, tenemos un origen. O sea, ahí estriba. Por eso te preguntaba, pero analizándolo un poco y tratando de verlo de una manera más sencilla, sin tanto bla, 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 de cuál es el punto, es simple y sencillamente el momento donde el hombre, de alguna manera, le llega ese chispazo de esa necesidad. Creo que ahí comienza ese proceso, ¿no? Porque en ese momento que el hombre admite que necesita un cambio, que no le está funcionando, e incluso esa misma introspectiva de que de repente la manera tradicional que había visto las cosas, hay algo más. O sea, independientemente que sea una nueva etapa de transición o de elevación, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Pues comenzó con algo. Se comienza, ¿no? Desde ese momento, uy, aquí donde feo yo y te pediría tu opinión. Pero yo que ese es el comienzo, ese principio, porque aun cuando hace 10 15 años yo quise generar un cambio por una noche oscura y quizás no he avanzado como deseo hoy o desearía haber avanzado, no quiere decir que no existió ese principio, como tú hacías la ejemplificación con el tema. Aunque he estado en ese camino de dualidad, no puedo desligarme de aquel principio donde grité una salvación, anhelé una salvación, anhelé decir, hay algo que no está bien. Y pues no sé si esto se liga con lo que venía diciendo, Freddy. No es exactamente que tenga que aparecer en cierto momento o en cierto punto, sino que es un proceso, ¿sí? Correcto, un proceso, eso es lo que por eso te Y dije, y ese proceso no necesariamente inicia. perdóname, por eso dije, o sea, diseño después, me veo, sigo en esta dualidad, etcétera, etcétera, pero comencé con algo, o sea, comencé con un momento de, yo lo que quiero llevar, y pues tú lo desglosas o lo analices como, lo menos como quieras, pero yo lo que visualizo, cierta manera, es que, no sé si llamar la palabra importante, bonito, pero yo veo un comienzo, el hecho de que alguien anhele un cambio. O sea, aunque te tardes mucho, luego en ese proceso, y no estoy diciendo que ahí recibes, estoy diciendo que se comienza con algo, como tú decías, ¿sí? Se comienza con algo en ese avivar del espíritu, en ese camino de salvación, se comienza con algo. Eso es Y lo es que quiero que, decir, y es adelante. que en realidad es que ese comienzo está antes del comienzo. Antes de que hubieses tú, yo o cualquiera de nosotros hubiese nacido en esta época, ya veníamos con ese anhelo. Si nos vamos a generaciones anteriores, lo mismo, toda la humanidad está teniendo ese anhelo. Te vas para atrás, antes de su época, en otras épocas, ya tenían ese anhelo. Cuando te vas al concepto del arquetipo de Adán y Eva, ya iniciaron con ese anhelo. O sea, esa es la base de la existencia. El anhelo por volver a la fuente, el anhelo por descubrir quiénes somos y qué estamos haciendo aquí. Entonces, ahí ya desde ese mismo momento empieza el Espíritu Santo a trabajar y aprovechar cuando nosotros tenemos esos momentos de deseo de buscar, cuando tenemos el anhelo de saber,
cuando tenemos inquietudes, cuando ha habido transformaciones y cuando vienen esos reveses en la vida, esas Entonces esas caídas, estamos igual, estamos conectados en eso mismo, tú lo acabas de decir. Ahí comienza ese trabajo, ahí está, en ese principio, en ese anhelar, por eso te decía, en ese anhelo, ahí está ese principio. Adelante, eso es lo mismo. claro, es un principio, pero no es un principio del primer principio. Sí, o sea, Es no es el el principio absoluto, en una nueva claro, etapa. en esta nueva Normalmente, experiencia de vida. exacto. Entonces, tú puedes decir, Exactamente, de en esta acuerdo. encarnación, podría decir, Claro. en esta encarnación renació mi deseo sobre tal cosa a tal edad. Normalmente pasa a partir de los 30, especialmente los 40 años, es cuando empieza la mente a estar en un proceso a través del cual ha pasado por ciertas etapas porque es necesario el tiempo, porque toda una etapa requiere un tiempo porque la mente necesita un proceso de tiempo. Si no puedes simplemente decir, es una información interesante, la metes en el cerebro y listo, y ya empieza a actuar según esa nueva información. No, el dato intelectual o teórico es la base, pero para integrarlo en la mente requiere tiempo. Y ese tiempo tiene que estar sumado a experiencias para que reafirmen esa información. Y a veces esa información no requiere ni siquiera décadas, puede requerir siglos. Entonces no lo completas ahora, lo completas en otra vida. Entonces es un proceso y a veces te quedaste en un punto, falleciste y retomas ese punto en una siguiente encarnación, pasado bastante tiempo, décadas, continúas el punto que lo dejaste. Entonces digamos que la última vez lo dejé a los 80 años, morí, y después en la otra siguiente encarnación a los 40 y tantos, empecé a acordarme, por así decirlo, o volví al punto en el que lo había dejado la última vez, entonces retomo. Vuelvo, fallezco, otra vez lo retomo. Entonces pasa que a veces hay incluso vidas en las que aprendes muchas cosas, pero creces o avanzas poco, pero retomas y continúas más adelante. Por eso, fíjense, es tan necesario que haya miles de vidas, por eso se le llama vida eterna en hebreo, es Hayim, sí, en plural, no es una, sino son muchas. Entonces tienes que vivir para entonces a través de ese cúmulo de experiencias y lo que vas dejando en el anterior porque olvidas y reinicias. Entonces sí, es un ejercicio de reforzamiento. Sí, lo mismo que haces un ejercicio físico. Llega un momento en que has entrenado durante un rato, ese día el cuerpo ya no puede más, estás agotado, te vas a descansar, al día siguiente vienes con nuevas energías y continúas en el punto en el que lo dejaste. Pero cuando vas sumando, te das cuenta que al cabo de las semanas y los meses tienes cada vez más fuerza, más velocidad, más resistencia, más potencia, porque es acumulativo, pero no es acumulativo que en un solo día lo vas a conseguir. En un día haces lo que el cuerpo te permite hasta un límite. Descansas, repones fuerzas y continúas al día siguiente. Te tomas 1 o 2 días de descanso, retomas para que todo el cuerpo pueda regenerarse. Y entonces es como que se guarda un poquitito de información, se guarda un poquitito y cuando ves el acumulativo, te das cuenta de que has estado progresando, aunque de día en día en el tiempo que no has estado entrenando parecía tú no estés haciendo nada, pero el tiempo de regeneración, que es como el símbolo de la muerte, es necesario para volver con más fuerzas y continuar en el punto en el que lo dejaste. Perfecto, solo tengo problemas aquí con la cámara. Si la puedo. Ay, ya está. Bueno, igual. La voy a girar un poquito acá. Ay, se volvió. Ay. Permítame, voy a tratar de buscarlo acá. Bueno, y se congeló ahora. Va. Bueno, gracias a Dios podemos continuar. Sí, y es que yo estaba hablando de esta encarnación, pues, y es bueno, es bonito que nos lleves, ¿verdad? A cómo se llama, a conectar con el, llamémoslo así, con el principio absoluto, ¿no? Porque es aquí donde entra el concepto de reencarnación como una fase bastante restauradora, eh, en el sentido de que, como alguien me preguntaba el otro día a mi hija, papá, ¿y tú crees que porque yo me porto mal voy al infierno? Adriana, que tenés ya va por 6 años, ¿verdad? Yo le decía, ay, mi amor, le decía yo. Si supiéramos cuántas veces hemos pasado por los infiernos, le digo. ¿Ves? Y este me volvió a congelar esta. Pero se te escucha. Yo sé que no me quiere ver, pero yo sí me quiero ver. Sí, son ironías con las que, o cosas cómicas, a mí me pasa también con mi hija a veces hablando sobre esos temas. Siempre, eso sí, siempre la aclaro, le digo, es mi punto de vista.
No tienes que creerlo, ni aceptarlo, ni integrarlo como tuyo. Simplemente te lo planteo como cualquier otra historia que te cuento. Sí, va a ser importante, una forma también de respeto, de no imponer nada. Pero le digo, desde mi punto de vista, venimos y vamos tantas veces y hemos pasado por esos lugares tantas veces que no hay que estarle teniendo miedo a eso, porque eso es un resultado de mí mismo y de mis propias decisiones. Y no podría ser tan malo, porque si no, un creador no me mandaría deliberadamente a ese sitio, porque sería un poquito sádico. Entonces, son procesos y es necesario pasar por ellos, porque nos estamos perfeccionando. Tienen la imagen como la película esa de la cuarta fase, cuando aparecen los reptilianos, no sé cómo se dan ¿Me en la escuchas ahora? película. Sí, Uy, porque tengo acá varias pantallas. No sé qué problema. Hasta me sacó múltiples pantallas esto. No sé. Ajá, decías que le dices a tu hija. Bueno, yo voy comentando solo esta parte que le decía a mi hija yo, ¿no? Que, bueno, hija, ¿sabes cuántas veces hemos pasado por infiernos, verdad? ¿Y por qué por qué me es importante comunicarle esto a ella? Tampoco es que quiero, o sea, porque es bien complejo. O sea, ¿cómo le digo yo a ella? ¿Verdad? Que no viva atada a un miedo de lo que llaman infierno, pero que tampoco viva desplicente de poder generar cambios en su vida, ¿verdad? Eh, Tan indiferente a ello, ¿cierto? Pero, como dije anteriormente, tampoco que viva atada a un miedo de pasar por eso que llaman infiernos, ¿verdad? Que son diferentes niveles o etapas. Entonces, sí es importante conectarlo con eso porque así pues, a ver, ¿cómo decirlo, Freddy? Este camino es complicado, ¿sí? Es complicado, pero eh, no sé realmente cuántas encarnaciones más necesitaríamos para esto. No sé realmente si esas palabras de Jesús, o sea, a qué nivel una persona realmente puede lograr esa plenitud, ¿no? Ese perfeccionamiento. No sé si es que todavía no me toque, sino que es hasta la otra vida y tengo que seguir luchando. No lo sé, pero a lo que voy es que es un principio sanador, ¿no? Independientemente, si tú quieres comentar algo de eso, sí, no, pues bueno, igual creo que ya lo venías haciendo con lo que decías de tu hija, pero es un principio sanador en cierta manera, ¿sí? Si usted es de los que no lo sabe interpretar y cree que hablar de reencarnación es hablar de, ay, sí, qué fácil, tengo miles de oportunidades. Bueno, si usted de los que gusta cada vez que desencarna estar yendo a infiernos, pues no, y lo peor, que sí, le eso, y proveche, ¿no? aparte, Que le proveche. reiniciar otra vez, sin saber corregir tus propios errores, cometiendo otra vez metidas de pata. O sea, hasta que adquieres la sabiduría para corregir los errores, que te mueras por volver a empezar. Es un poco sádico, ¿no? Exacto, exacto. Eso es lo Eso sí es que... ser masoquista. Exacto, eso sí, más poquito, sí. Sí. Pero bueno, a ver, déjame ver. Yo por eso, El audio lo tiene súper lejos. es que estoy tratando de arreglar la cámara. Ah, Que se me está acá, es un cable que a cada rato que está chingando este cable. Bueno, ok. Entonces, no sé si va a comentar algo más o voy con, ¿qué hora son? Es la 1:18, yo creo que vamos a ir con algunos aspectos de cierre en realidad. Bueno, es complementario esto de lo que llaman la llenura del Espíritu Santo. Solo déjame colocar aquí el fondo de Veo Ocultas. Eso que llaman la llenura del Espíritu Santo. Pero antes de ir a eso, creo que voy a continuar con este aspecto que decías. Ok, vivimos en este estado de dualidad, sí, algunos más constantes que otros, y ciertamente la disciplina es el elemento diferenciador, que es lo que yo le decía que en una conversación con una pastora, y este es bien interesante, mira,
A veces pues hablamos de ciertos ejercicios para el manejo de la ira, ¿no? La disciplina. O sea, disciplina, no autoflagelarnos, sino que disciplinas, principios de desarrollar, de practicar, etcétera. Por ejemplo, para manejar la ira. Pero es que realmente hay algo interesante, Freddy, y es aquí donde te voy a hacer el mismo comentario que yo le hacía a ella. Una cuestión está en poder identificar lo que algunas veces ya se llaman como raíces o Enrique Corbera llama como programas mentales heredados, ¿no? Que en términos bíblicos algunos llaman como iniquidad, o sea, esas raíces que brotan, ¿no? Predicaron algo y ¡ra! ¿Sí? Porque tengo programas mentales que están arraigados a mí, que la mente, por decirlo de manera gráfica, dice, otra vez te están ofendiendo, otra vez viene lo mismo, defendete, autodefensa, ¿no? O se parece a algo del pasado, se conecta y viene la bestia a atacar, viene la ira. Entonces yo le decía a ella, ¿no? Que ciertamente tampoco se puede estar en una práctica de ejercicios si tampoco se logra identificar esos programas mentales, esas herencias o esas corrupciones o esas heridas que son las que están provocando, porque si no estaría en una lucha bastante difícil. Ella decía algo bonito, en cierta manera, y es que ella usaba esta frase, el espíritu, algo así como que sigue al perdón, algo así, no recuerdo la frase exactamente, quizá la estoy equivocando, quisiera traer la memoria porque fue muy bonita, pero lo que yo entendí de la frase es como el hecho de que cuando sos consciente de eso que se está alimentando, de eso que lo alimenta, ¿sí? Y cuando logras colocar los pensamientos idóneos para restaurar, para perdonar, ¿no? Y cuando has llevado ese proceso de sanidad, de perdón, entonces prácticamente como que la mente va a seguir más fácil a eso y no va a ser tan difícil la lucha de solo estar haciendo prácticas o ejercicios donde no estoy identificando. Sin embargo, quizás estaré equivocado, no sé cómo tú lo ves. También observo que aun cuando se hagan ejercicios de identificación y yo puedo reconocer y soy consciente y trato de hacer ese mismo ejemplo que Jesús estando en la cruz dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen y no me refiero al hecho de decir, ay Padre, perdona porque no sabes lo que haces, sino que me refiero a la comprensión de lo que Jesús estaba diciendo, es estar en un estado de posición superior espiritual en el buen sentido, no egoico, de comprensión. O sea, estoy comprendiendo el estado de la otra persona. Lo que Jesús para mí está diciendo cuando dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, es una comprensión elevada. Pero esa elevada no es ego, o sea, está entendiendo realmente qué es lo que está pasando en el interior de la persona. O sea, está entendiendo plenamente y ejerce compasión, pero una compasión por entendimiento. Entonces, a lo Claro. que voy, a lo Y que es voy es, consciente de lo que les va a ocurrir después por ese karma. Entonces, también eso lo va, está viendo como dices tú. también, perdón que estaba, sí, también. Ahora, a lo que voy para cerrar este ejemplo y la pregunta que te vengo haciendo. Creo que hay momentos donde sí, ya sanaste, perdonaste, pero ahora la contraparte ya no es tanto la búsqueda, sino el ejercicio, sino la disciplina, sino el estar consciente, sino el pedir auxilio con esas frases, Espíritu Santo, ayúdame en esta porción del día. O sea, estar consciente de que debo estar presente. El yo verdadero que soy tiene que estar presente. Y eso es una práctica, es una disciplina, pero es un auxilio. ¿Crees tú que sí realmente el primer principio es reconocer qué lo alimenta, cuál es el programa heredado, ese programa heredado? Y aún sí puede ser más fácil en cierta etapa, pero aún así también no solo es eso, sino que también, bueno, ya lo dijiste, es necesaria la integración de la disciplina. Y la disciplina es, ya sean ejercicios mentales, ya sea cambiar de pensamientos,
pero también la disciplina es integrar e invitar siempre a que esté presente el Espíritu Santo. Adelante. Y se volvió a ir la Sí, cámara. por eso dice, id y haced discípulos. ¿Qué es el discípulo? El que lleva una disciplina. No es la persona que va un domingo a un recinto de 4 paredes a que le laven el cerebro durante 2 horas. O sea, lavar el cerebro me refiero, correcto, debería más bien decir para que le programen con una serie de definiciones o conceptos que ni siquiera sabe qué significan, porque no lo sabe tampoco el orador. Simplemente están repitiendo una y otra vez. No se trata de eso. Se trata de cuál es tu estilo de vida. En los deportistas también ocurre que algunos aprenden que el entrenamiento no es solamente el momento que estás entrenando, sino es tu estilo de vida en general. Las horas de sueño, la cantidad de alcohol que consumes o si no consumes alcohol, las relaciones sentimentales o sexuales que tengas, las horas hasta las que te quedas despierto, ¿sí? Si haces o no estiramientos fuera del entrenamiento, si te haces masajes, o sea, para que el cuerpo también se rehabilite. Es decir, es un cúmulo de cosas, no es solamente en ese momento del entrenamiento, sino es cuando sabes integrar todo lo demás. Pero Y ¿y el ejercicio o la parte que te decía de ir al interior, ver esos programas heredados, sanar, perdonar? O sea, ¿cómo va lo uno con lo otro? puedes, o sea, yo recomiendo que uno empiece tomando un rato, sí, los sábados, preferiblemente, hacer una especie de ejercicio el viernes por la noche, donde uno haga una oración e invite al Espíritu Santo a que trabaje activamente en la mente de uno. Porque uno dice, no, actúa en mi vida. Pues que cómo funciona. Eso le está dando la autoridad a alguien para que controle las cosas. Cuando no se trata de eso, se trata de que tú sepas hacer las cosas. O sea, cuando tú eres niño, necesitas que los padres, tus papás te digan cómo se hacen las cosas. Pero cuando creces, se supone que es para que las hagas tú mismo, no para que vengas y le digas a otro, puedes hacerlo por mí. Entonces siempre estás delegando tu autoridad y tu poder como hijo de Dios, por así decirlo, para que otros lo hagan. ¿Sí? Contrato a un abogado para que haga esto, contrato al otro para que... Pero pues, ¿no sería mejor si tú supieses defenderte legalmente? ¿No sería mejor que en vez de contratar a un fontanero, tú supieses arreglar tu propio baño? O sea, sería lo ideal, ¿no? O sea, no me refiero por no querer dar empleo a otros, por ser tacaño, no. Sino el hecho de que no sería mucho mejor que uno pudiese resolver sus propios problemas en vez de estar cogiendo el poder y dárselo a otro. Encárgate tú, ¿no? Entonces, que el Espíritu Santo le dices, toma control. ¿En qué sentido? Porque la mente es una guerra con la que estamos teniendo. Entonces, si es cierto que necesitas a alguien que sepa mejor, ¿quién va a saber mejor que el Espíritu Santo? Entonces, que te vaya guiando en ese proceso, pero no puedes pretender que lo haga todo él porque no funciona así. O sea, si no quiere, es como estas películas del cuerpo cibernético y la persona que está teledirigiéndolo. ¿Qué gracia tiene? Tienes un cuerpo, ¿por qué no lo usas? ¿Para qué quieres teledirigir las cosas en un cuerpo en otro lugar? ¿Sí? O quiero hacer que tú te encargas de hacerme la comida, tú hazme esto, tú lávame la ropa y tú, ¿para qué tienes manos? ¿Para qué tienes pies? O sea, no tiene ningún sentido. ¿Para qué estás en un mundo, una encarnación donde estás desarrollando 5 sentidos y no los quieres usar? Quieres estar sentado solamente. No tiene ninguna lógica. Tienes un cuerpo, desarrollalo, saca el máximo provecho. Entonces, lo mismo aquí. El Espíritu Santo te ayuda en aquellas cosas en las que realmente lo tienes difícil, que es la lucha que tienes contra tu propia mente. Pero el resto del tiempo que lo estás viviendo tú, no la está viviendo el Espíritu Santo, no la experiencia de él. Eres tú quien le estás viviendo esa experiencia. Tú tienes que organizarte, ¿sí? Tienes que organizarte y tienes que reestructurar tu mente, tienes que reestructurar tus creencias, porque a partir del flujo de emociones es lo que te va a estar ocurriendo, y etcétera. El hábito que tienes en tu vida es el resultado de las cosas que te van a estar ocurriendo, las disciplinas y la toma de decisiones. Entonces, puedes tomarte, sí, un rato, hacer una oración un viernes en la noche y después el sábado tomártelo, aunque sea en general de descanso, buscar algo de introspectiva, ¿sí? Si pudieses hacerlo durante 1 hora, estaría bastante bien. Y en ese tiempo hacer un ejercicio interior de autoanálisis. Tener, si es posible, preferiblemente más que todo al principio, las primeras veces que lo hagas, una libreta y un lápiz, por ejemplo, un bolígrafo, e ir tomando notas para ir sacando las ideas y cómo tú te ves, cómo te sientes, cómo percibes la vida. Hacer ese tipo de ejercicios de vez en cuando
Cuando ya vas adaptándote y lo puedes hacer una vez, puedes encontrar que lo puedes sacar cuando ya te estás sintiendo un poco más fuerte en este tipo de ejercicios de autoanálisis y de trabajo interior. Ya lo puedes ir aplicando en otras secciones. Y lentamente vas a ir integrándolo cada vez más secciones hasta que se vuelve un hábito, un hábito, un hábito y prácticamente cuando pasan los meses, pasan los años, ya es como que lo haces como si fuese piloto automático. Ya te pasa que vas, por ejemplo, de tantos ejemplos, ¿no? Sales a la calle y vas caminando y simplemente piensas, nada, esto es real. Sí, esto es un sueño. Nada, esto es real. Entonces, ¿qué pasa? Una de las cosas que ocurren es que tu subconsciente baja el sistema de defensa. ¿Cuál es el sistema de defensa? El que tú piensas que alguien va a pasar y te va a agredir, alguien te va a atacar, alguien te va a ver como culpable de algo, alguien te va a querer robar, te va a ocurrir un accidente. No, empiezas a pensar, nada, esto es real. Entonces, no me tiene por qué ocurrir nada que no esté dentro del guión del Espíritu Santo, a menos de que sea mi propia mente la que la va a generar. Pero no siempre estás pensando en eso. Entonces, al principio es ir tomando una disciplina hasta que vas cayendo en cuenta. Otra cosa es imaginarte que todas estas cosas son estructuras de átomos. Son estructuras de átomos. Y cuando ves pasar a la gente, solo imagínate que son lucecitas que, igual que tú, están tratando de entender qué estoy haciendo aquí. Mientras está en una lucha por la supervivencia, a ver cómo pagan la cantidad de cosas que hay que pagar cada mes, ¿no? Entonces, eso que te hace automáticamente esa toma de conciencia activa un sentimiento de misericordia, lo que estamos hablando de los espíritus, los frutos del espíritu. ¿Te das cuenta? Entonces, no es una cuestión mágica, es una toma de conciencia. La conciencia es lo que tiene que ver con el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué ves cuando lidias con este tipo de situaciones? Ves una persona que te habla mal. ¿Qué es lo que piensa la conciencia cuando entiendes que todos somos uno, que estamos viviendo diferentes experiencias? Ves, esa persona está amargada. Seguro que tiene un problema con esto, tuvo alguna discusión con la pareja, tiene a su hermano enfermo o tiene un problema con el padre, o tiene algo que le aqueja, un dolor y al final lo termina haciendo que se siente irritable. Entonces, ¿cómo lo verías? Lo verías con misericordia. No quiere decir que le aceptes que te esté insultando, sino que a lo mejor te lo tomas de manera diferente. Pero si no activas ese tipo de pensamientos, no te das cuenta de que él no te está agrediendo, simplemente está reaccionando con algo que lo tiene él amargado. O sea, que la guerra que tiene, la tiene él con él mismo, no la tiene contigo. Simplemente tú te cruzaste en un momento por una cuestión magnética con él, porque a lo mejor tú también estabas en una duda interior en ese momento y justo él ratifica esa situación de inseguridad en un momento determinado. Entonces, como que las materialistas sí coinciden porque somos imanes, pero no, él no es el culpable ni está generando nada, en el sentido de que no es como podríamos decir, es una mala persona. Simplemente está teniendo una lucha interior con él mismo. Y así sucesivamente vas a ir encontrando diferentes ejercicios a lo largo del día. Entonces, todo esto va haciendo de que no vuelvas a ver la vida de la misma manera. Y eso es a lo que se refiere el fin del mundo, que es todo este constructo que todos hemos elaborado, que todos hemos construido y lo que estamos viviendo en él, podemos hacer que cambie en el momento en que nosotros empecemos a cambiar nuestra percepción de las cosas, tomemos conciencia de lo que es y por tanto vamos a tener acciones distintas. Acciones o activar de flujos emocionales diferentes porque piensas y ves las cosas diferentes, entonces tus emociones son distintas, ¿sí? Ya no te vas a enfadar con tanta facilidad, ya no te vas a irritar con tanta facilidad, ya no te vas a desesperar con tanta facilidad, porque tu mente está pensando de otra manera, entonces es difícil que te puedas dejar llevar por ciertas emociones cuando tu conciencia está pensando en otro nivel. Es decir, mi hijo se enfadó conmigo y dijo, papá es pendejo, ¿no? Pero tú te das cuenta de que la razón por la cual dijo eso fue por esto y aquello. Entonces no te puedes enfadar con él ni sentirte insultado porque está por encima tu conciencia de que él tiene razón para haberse puesto así, está desesperado o estaban jugando algo y lo que yo qué sé, y al final se enfada contigo. Entonces tú no te bajas a esa estatura, pero si no estuvieses consciente de eso, dirías, ¿cómo me hablas así? ¿Cómo al padre hay que respetarlo? Entonces te das cuenta, bajas al nivel del ego, porque no hay una toma de conciencia. Entonces todo esto es una disciplina. Lo podemos ir adquiriendo progresivamente, pero mira el caso de Abraham, tiene 135 años, lo que sea, y todavía necesita estar en el desierto para aprender a meditar y a pensar y a analizar. Yo creo que no hace falta llegar a esa edad. Si le pides al Espíritu Santo que te ayude y si tú mismo empiezas a integrar a lo largo de tu vida, ¿sí? de tu día a día, disciplinas, pero
Si tratas de empezar con un montón de cosas, se te va a ir de las manos. Empieza por cuestiones fáciles, una oración específica de unos segundos y hacer introspectiva por lo menos una vez por semana. Luego vas viendo cómo puedes ir integrando un ejercicio. No voy a coger todos. Un ejercicio. Si alguien no sabe, por ejemplo, por qué ejercicio empezar, puede irse al manual de ejercicios de un curso de milagros y ahí te va diciendo ejercicio para el día de hoy, ejercicio para el siguiente día y vas viendo. Y hay muchas formas de ejercicio. Ahora no voy a entrar en esos detalles, pero son diferentes cosas que puedes hacer, algunas incluso muy distintas a otras, pero sirven porque tu mente pasa a estar en otro estado. Y en el momento que tu mente pasa a estar en otro estado, las circunstancias van a empezar a cambiar. Y bueno, todo eso está relacionado con el actuar del Espíritu Santo. Perfecto. Bueno, vamos a cerrar el programa de hoy. Mañana continuamos con otros aspectos. También hablando de eso, de muy buen término para comenzar el programa de mañana. Es el actor del Espíritu Santo, que estaría relacionado, ¿verdad? Con otros aspectos que tengo o puntos que tengo aquí por tocar. Bueno, gracias por acompañarnos. Espero que haya disfrutado de Veo Ocultas, que comparta el programa. Si fue de edificación para su vida, que lo comparta, lo medite. Y como dije al principio, esto no es para atacar ninguna doctrina, sino para aclarar de alguna forma palabras que sean más fáciles y digeribles, quitándole esas barreras que nos impiden conectar con situaciones que realmente a veces no las vemos tan complejas. Y aún así es complejo porque después pasamos a la parte de lidiar con nuestro interior, que es la parte más difícil, ¿no? Bueno, nos vamos entonces. Gracias por acompañarnos. Esto fue Ve Ocultas y venimos mañana entonces. Chao. Ve Ocultas.